¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualidad central, una discusión abierta. Es una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Todos hemos escuchado hablar de los delitos de cuello blanco. Acá en Chile se le dice delitos de cuello y corbata. Es un término que fue acuñado a mediados del siglo XX, posterior a la crisis del 30, por un economista de apellido Sutherland. Y se refería a los delitos que consistían en actuar dentro del mundo empresarial, en el mundo financiero, al borde de la ley y a veces pasarse. Y decía, bueno, delito de cuello blanco es aquel en el cual se produce un enriquecimiento injusto o un enriquecimiento ilícito. De eso entramos a hablar ahora. Acá en Chile tenemos en la retina casos como, por ejemplo, aquí los anoté: colusión de la farmacia, la Polar, caso Pollos, caso Chispas, entre otros. Además de la falsificación de estados financieros e uso de información privilegiada que se ha dado en algunas empresas. Más atrás, Inverlink, Mopgate, delitos de cuello blanco. Comenzamos a analizarlo con un panel de lujo y saludamos ya a nuestros invitados. Don Esteban Elías, aquí está, es abogado especialista en Derecho Económico, académico de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Por allá, ¿cómo está don Hernán Calderón, presidente de Conadecus? Buenos días, Pablo, un gusto estar acá. Don Samuel Donoso, abogado penalista y querellante en algunos de estos casos conocidos. ¿Cómo está? Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Lucas del Villar, subdirector del CERNAC. Muy bien, Pablo, gracias por la invitación. Bienvenido. Para introducir el tema quiero leerte una noticia que todo el mundo sabe, pero para en el fondo que de ahí sentemos las bases de lo que va a ser el programa. El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la suspensión condicional del caso Colusión Farmacias, luego que el Ministerio Público llegara a un acuerdo con los 10 imputados. Las sanciones. Los involucrados deberán asistir a clases de ética empresarial y en conjunto donar 255 millones de pesos a instituciones benéficas. ¿Es ese un delito de cuello blanco y ese es el tipo de sanciones al cual el marco legislativo nos da acá en Chile? Bueno, para contextualizar un poco la discusión, yo creo que es bien interesante explicar que nuestro sistema jurídico en general lo que hace es tratar efectivamente ese tipo de situaciones como delitos económicos, como se llaman, ¿no? Que son generalmente delitos que no involucran delitos físicos o de sangre, como se llama, ¿no? Y efectivamente en nuestra legislación hay una serie de situaciones que contemplan sanciones penales para ciertas actuaciones que tienen que ver con el ámbito económico. Evidentemente en el caso que hubo de la colusión de la farmacia generó un impacto en las redes sociales y fue bastante chocante socialmente hablando la cual fue la salida a la cual se logró. Pero ahí hay que tomar en cuenta que hay una legislación, que es la legislación que regula la libre competencia en nuestro país, ¿no es cierto? Y ese es el principal procedimiento que se utiliza en Chile para sancionar conductas que atentan contra la libre competencia, y en este caso en particular, como fue el caso de la colusión. ¿Y la sensación de impunidad? Efectivamente, eso quería decir. Hay una sensación de impunidad porque si uno hace un análisis económico, y esto se sale, ¿no? La farmacia obtuvieron una ganancia, si no me equivoco, fue cerca de 40 millones de dólares, creo, producto de esta colusión. 27.000 millones de pesos, una cosa así. Una cosa así. Y uno llega al monto al cual al final marginal tienen que ser, se les obliga a pagar a través de esta salida alternativa en el procedimiento penal. Suena como algo bastante que no hay ninguna equidad en esto, ¿no? O sea, bueno, esta gente ganó tanto y se le obliga a pagar esto. En ese caso en particular, y aquí lo podemos discutir, hay un problema que tiene que ver con la tipificación del delito y que nuestra legislación no contempla adecuadamente una sanción penal para el delito o la actuación de colusión. Solamente está bien regulado, por decirlo así, en la ley de libre competencia. Y ahí se le entregan facultades, obviamente, a la Fiscalía Nacional Económica para investigar y eventualmente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para dictar una sentencia en ese sentido. Samuel, tú fuiste querellante en el caso de la colusión. ¿Cómo quedaste con esta sanción? Bueno, como tú eres abogado, a lo mejor sabías hasta dónde podías llegar con esto. Pero a lo mejor a la gente que tú representas, o ti mismo, ¿qué explicación le podemos dar? O a la gente que está en la casa, decirle, mire, ¿sabe qué es lo que más se puede conseguir? No se puede hacer nada más. O es que a veces cuando hay plata detrás, hay buenos equipos jurídicos y se pueden encontrar todos los laberintos para poder arrancar de una situación comprometedora en términos delictuales. A ver, lo que pasa es lo siguiente, yo creo que esto requiere una definición previa. Y la definición previa, porque yo he escuchado varias veces que se ha señalado que esta suspensión condicional por distintos personeros
no sé, que es muy baja, que es para la risa, qué sé yo. El punto es que el Estado, el legislador, el Ejecutivo y el Parlamento definen qué conductas son las que van a sancionar penalmente. Aquí, a lo que se recurrió es una norma del Código Penal bastante antigua, del siglo antepasado, y que tiene una pena baja. El punto es que nuestro legislador no ha tenido la voluntad de establecer una pena, una sanción penal alta para este tipo de conducta. Y a mi modo de ver, aquí lo que hace falta es que los legisladores actúen en esta materia. Y básicamente, y esto ya es una definición política, la primera definición es, ¿basta con las sanciones administrativas, las que impone el Tribunal de la Libre Competencia, o el país requiere además una sanción penal? Da la impresión de que la requiere, porque uno lo que ve en la opinión pública es que no obstante las sanciones que impuso el Tribunal de la Libre Competencia, que son varios millones de dólares, se habla de impunidad. ¿Y se habla de impunidad por qué? Porque no hay una sanción penal. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que como se produce una asimetría entre determinados delitos, el abigeato es mucho más grave que esto, terminas en la cárcel. Mira, ya está en el día a día. Si tú sacas las proporciones, un mal estacionado te sale más caro en proporción a lo que significa haber cometido este delito. Lucas, ¿el marco regulatorio es débil? Mira, yo creo que aquí hay que poner un punto sobre la mesa, que es respecto a las acciones civiles indemnizatorias que van en beneficio de los consumidores afectados. Porque efectivamente, respecto al caso de colusión de farmacia, ellos ya pagaron su multa por infringir el decreto de ley 211, libre competencia, ya se resolvió por lo menos lo que es el tipo penal, la sanción penal, pero desde el punto de vista civil, y en otros países se confunde muchas veces lo infraccional con lo civil, aquí en Chile hay una norma clara que establece que la acción colectiva tiene efecto de restituir el beneficio ilegítimo de parte de estas empresas, en el caso de colusión, a los consumidores que fueron efectivamente afectados. Esto no solamente lo decimos nosotros en el CERNAC, lo dice un informe de la misma Corte Suprema, que establece que la acción colectiva de la ley del consumidor sirve para establecer indemnizaciones colectivas. Y eso es lo que está persiguiendo el CERNAC, y por eso que estamos tramitando una causa contra las 3 farmacias para obtener la devolución de los montos. Y recordemos que el mismo fallo de la Corte Suprema establece montos equivalentes a 27.000 millones de pesos, y eso es lo que falta. Es decir, aquí el consumidor es el único que no ha recibido ninguna retribución, y eso es lo que está buscando el CERNAC con su acción colectiva. Hernán, voy a aprovechar una pregunta que va llegando a través de Twitter para introducirte. ¿Por qué crees tú, o por qué pregunta Vivian Grossman, nunca se ha legislado sobre penas altísimas para ellos? ¿Por qué muchos políticos estarían involucrados? ¿Qué creen? Mira, yo creo que un poco lo que dijo Samuel, ha faltado voluntad, pero yo quiero recordarle de que cuando existía la Comisión Resolutiva Antimonopolio sí era delito, y esto se cambió en el año 2003. Por lo tanto, esto fue un cambio que se produjo en el año 2003, cuando se creó esta nueva institucionalidad de libre competencia, en que se consideró como infracción y se sacó la figura del delito. Por lo tanto, creo... Fue una acción política. Claro, fue una acción política. Claro. En el año 2003 que cambió la figura y que por lo tanto hoy día tiene este tipo de sanciones. Nosotros hemos sido parte de que creemos de que esto tiene que ser considerado delito. Pero para eso necesitamos que los gobiernos y el propio mundo político tenga la voluntad de sancionarlos de esa manera. Pero yo quiero agregar algo más. Mira, una parte es las sanciones que van a recibir los ejecutivos. Pero ¿alguien se puede imaginar que un ejecutivo va a tomar decisiones de este tipo sin que lo sepa el directorio de la empresa? Porque aquí los directorios de las empresas no tuvieron ninguna sanción. Y me parece que es tan grave como eso. No creo que un ejecutivo tome decisiones de este tipo sin que los conozca el directorio. Y de hecho se han mantenido. Estoy quieto. No, lo que yo simplemente, efectivamente, hubo un cambio importante en nuestra legislación en el año 2003, cuando se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y ocurre algo interesante. ¿Por qué? Porque siempre es bueno ir comparando, por ejemplo, qué pasa en nuestro país en comparación con otros países. Y en Estados Unidos ocurrió algo a la inversa. En Estados Unidos, el año 2004, se modifica la ley de libre competencia, que se llama el Sherman Act, que tienen allá, y allá incluso se incrementó la pena. Hoy en día la sanción por colusión en Estados Unidos
llega hasta los 10 años para las personas que estén involucradas. Y ahí, como dice Hernán, incluso se hace extensiva a directores. Yo acá estoy plenamente de acuerdo en parte con lo que dicen el resto de los panelistas, porque efectivamente acá, y entiendo que a raíz de lo que pasó con la colusión de la farmacia, ya algunos parlamentarios están trabajando en algún proyecto de ley que tiende efectivamente a ver cómo se tipifica y se transforma en una sanción penal el delito o el eventual delito de colusión, porque ahí, claro, la sensación, lo que decía Luca, efectivamente hay una sanción administrativa y tuvieron que hacer un pago importante producto de la investigación que se dio ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, pero igual hay una sensación de impunidad, y la sensación de impunidad está porque tú ves que los ejecutivos que participaron de todo este proceso no ven que cumplen una pena efectiva de lo que debería haber sido producto de la magnitud del daño que se causó. Es que mientras sea una infracción lo contempla el presupuesto de venta nomás, por el presupuesto gasto. Un detalle, esto cuando estalló el caso Farmacia hace varios años atrás, porque no es de, ahora están saliendo las sanciones, pero esto estalló hace muchos años atrás, estalló en el gobierno de Michelle Bachelet. Cuando estalló, el gobierno en aquella oportunidad envió un proyecto de ley para tipificar esto como delito. Ese proyecto de ley además tuvo varias mociones, una del difunto senador Saldívar, que es muy buena esa moción del senador Saldívar. Yo creo que el punto básico es que hay que tomar una decisión. Aquí hay dos grandes sistemas en el mundo. El europeo, que no contempla sanciones penales, y el americano, como bien decía Esteban. En el americano hay sanciones muy graves, que fueron elevadas hace poco. A mí me parece que la decisión tiene que ser porque existe una sanción penal. O sea, estos son hechos muy graves. Y los hechos graves, en general, la sociedad determina que tengan no solamente sanción administrativa o pecuniaria, sino que además sanciones penales. Y creo que además eso ayudaría a una mejor investigación de los hechos. En ese punto, hay un problema que hoy día se ha gatillado por la existencia de esta acción penal y la acción por libre competencia, y es el tema de la delación compensada. La delación compensada fue instaurada en la ley de libre competencia para incentivar justamente la delación y poder descubrir los carteles. Hoy día ese incentivo está aminorado porque el que va y delata tiene el beneficio en la ley de libre competencia, pero queda expuesto al tema penal. En consecuencia, debería incorporarse junto con el tipo penal una eximente responsabilidad penal. Es decir, el tipo que delata, el que delata primero, ¿ya? Debiera quedar libre de responsabilidad en materia de libre competencia, pero a su vez debería quedar exento de responsabilidad penal para que haya un incentivo. Luca, ¿cómo se trabaja en la persecución? Bueno, tú estás como en la primera línea del delito económico para poder enfrentarlo, que es el abuso al consumidor. O sea, bueno, estás en la orilla de la playa defendiendo. Bueno, efectivamente nos tocó protagonizar el caso La Polar, el caso Cencosud, yo lo fui a alegar a la Corte Suprema incluso, pero ahí no estamos hablando ya de delitos, estamos hablando de infracciones a la ley del consumidor. La gente las considera igualmente graves muchas veces, pero la sanción es diferente. Aquí la sanción es pecuniaria, es simplemente pagar lo que corresponde conforme a las multas de la ley del consumidor, indemnizar a los consumidores afectados. En el caso Cencosud son 50 millones de dólares que tienen que devolver la empresa. En el caso de La Polar fue un monto mucho mayor, cercano a los 500 y tantos millones de dólares en compensaciones. Lo importante es que estos delitos o estas infracciones que son económicas son invisibles, porque no dejan huella, no dejan rastro, no dejan sangre, cuesta más. Tiene una apariencia de licitud siempre. Sí. O sea, se dan 2 o 3 vueltas, lo decidimos, era la costumbre del mercado subir las comisiones y en ese momento. En el caso de Cencosud, el fallo de segunda instancia decía, mira, estas cláusulas no son abusivas porque las tienen todos. Es decir, requiere un análisis bastante detallado, técnico, solicitar información. Por eso que en el SENAC financiero se incorporó la atribución del SENAC para solicitar información. Porque en el caso de La Polar, nosotros solicitamos el primer oficio en junio del año 2010, preguntando cuál era el número afectado, y nunca nos contestó la empresa cuál era el número afectado porque no teníamos facultades para solicitar esa información. ¿En ese sentido te molesta cuando dicen que el SENAC es un león sin dientes? Yo creo que el SENAC logra mucho con poco. Efectivamente, si uno lo ve en derecho comparado, hay otras agencias de protección al consumidor que tienen facultades sancionatorias, pero lo increíble de esto es que no tienen mejores resultados necesariamente. O sea, podría ser un león con un par de colmillos nomás. Unos colmillos bastante filudos. y ladra muy fuerte y eso lo escuchan todos. Tipo leopardo, ¿no? Que se las va arreglando. Hernán, una de las cosas que cuando uno empieza a darse una vuelta ahí en los diarios respecto a los delitos económicos, son que generalmente pertenecen a determinados grupos sociales, determinados grupos económicos, con prestigio en los medios, con alguna imagen que los va cubriendo y de esa manera justificando. Ustedes como asociación, ¿han recibido presiones y cómo combaten esto? Mira, yo puedo decir con toda transparencia, nunca hemos recibido presiones, ¿no? Tenemos la menor
presión que nos pueden entregar tanto los sectores empresariales, con los cuales tomamos siempre una distancia prudente para no tener ningún tipo de presión. Asimismo, tampoco recibimos presión del mundo político, actuamos con una independencia absoluta. De hecho, muchas veces damos un golpe a la cátedra cuando hacemos las demandas, porque justamente primero está la reserva. Hay casos que muchos nos explican cómo llegó, pero simplemente tiene que ver con esta independencia que nosotros tratamos de demostrar, y creo que las asociaciones de consumidores han actuado con una independencia muy importante. Eso las ha llevado a que se posicionen. Y lo otro es que no tenemos en la mira a ningún sector de la industria. Simplemente vamos detectando dónde se están produciendo más abusos. Y creo que, lamentablemente, el mercado nos da señales claras dónde están. Entonces no tenemos mucho que buscar. ¿Y dónde están? Bueno, yo creo que en el sistema financiero es donde está la mayor cantidad de abusos. Y que se han mantenido, a pesar de regulaciones, a pesar de las legislaciones, siempre se transgrede la legislación buscándole hasta la última coma para poder transgredirla. Los avances que ha habido, el propio CERNAC, con el CERNAC financiero, se pretendió hacer algo. El aspecto importante que tenía no puede operar porque la industria no quiere que le revisen sus contratos. Hasta el momento no ha habido ningún banco, ningún retail que haya puesto a disposición del CERNAC a revisar los contratos, por ejemplo. Eso nos da una señal de que todavía tienen un sinnúmero de cláusulas abusivas y no quieren que sean revisados. Eso es la señal que nos va dando el mercado. A la vuelta, tengo que ir a una pausa. Entremos en las áreas económicas o en las áreas empresariales donde se presentan mayores delitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tipos penales que no están definidos con sanción? Me refiero, por ejemplo, el lucro en la educación, que ahí yo no he visto a nadie que haya presentado una querella acusando el punto en específico. Bueno, ese y otros detalles a la vuelta de esta pausa. Me pregunta por ahí Fernando Puente, ¿quién dicta clases de ética empresarial en Chile? Hay clases. ¿Sí? Hay universidades ¿Y la gente? Allá, a la vuelta. Okay, contestamos esas preguntas. De vuelta acá a la actualidad central. MDGRKB pregunta, ¿los delincuentes de cuello y corbata tienen mejores o peores oportunidades laborales? Buena pregunta. Y la otra pregunta que estaba pendiente, a ver si la contestamos. ¿Quién dicta clases de ética? Preguntaba Fernando Puente. ¿Quién dicta? ¿Son en la universidad de los pregrados? Sí, hay efectivamente, o sea, a mí me consta que hay varias universidades que en distintas carreras dan ese curso. Quizás no con el énfasis que se debería, incluso yo les comentaba aquí fuera de cámara, conversábamos que en algunos países para poder titularse de determinadas profesiones te exigen que se tiene que aprobar un examen de ética, no solamente una clase, sino que hay una examinación formal que las personas deben rendir y sacar cierto puntaje para poder titularse. ¿Y sirve de algo esto, un curso de ética empresarial? O sea, ¿va a cambiar las conductas producto de que le hagan un curso? Porque son gente culta, o sea, no se van a encontrar con Platón ni Sócrates por primera vez en la vida, ¿no? Supongo. ¿Servirá de algo? Bueno, le sirve para el currículum, a lo mejor lo pueden poner. No, pero o sea, todo proceso educativo yo creo sirve. Al final esto es un tema de valores y principios. Exacto, pero la medida que tus valores... Exactamente, pero dentro de la labor educativa creo que un elemento importante, sobre todo en la de los jóvenes al principio, entregar valores de ética en lo que hace el negocio o en lo que ejercer cualquier profesión. O sea, eso es bien importante. ¿Saber cuáles son las áreas en las cuales se ven con mayor frecuencia los delitos económicos? Bueno, hay una vieja frase americana que dice follow the money. Bueno, donde hay circulación de recursos, dinero, son áreas que usualmente pueden ser susceptibles de ese tipo de delitos. Uno tiene en Chile hoy día una legislación, recién hablamos de libre competencia, hablamos de la norma del Código Penal que se usó para los efectos de la persecución penal de estos casos de colusión, de carteles. Pero hay otro ámbito legal que se incorporó, y fundamentalmente por nuestra incorporación a la OCDE, que es la sanción penal a las personas jurídicas. Es decir, ya no salimos de la clásica sanción penal a la persona y la persona que se va presa, sino que hablamos ya del ente
persona jurídica, y la persona jurídica ahí puede ser objeto de sanciones que van desde una multa hasta eventualmente, claro, la persona jurídica. Sí, pues y la eliminación, una especie como de pena de muerte de la persona jurídica. Ahora, esa legislación, en mi opinión por lo menos, esa legislación opera sobre ciertos delitos, o sea, no todos los delitos permiten la persecución penal de la persona jurídica, sino que algunos. Yo entiendo que es el cohecho, la trata de personas, y el lavado activo. Y el lavado activo. Y el lavado activo te permite además llevar otros delitos más, porque el lavado activo a su vez tiene otros delitos base. A mí me parece que esa figura, esa ley, requeriría una ampliación en los delitos base. O sea, por ejemplo, el tema de la colusión, sería razonable que si se establece la tipicidad penal de la colusión, debería incorporarse como delito base de la responsabilidad de las personas jurídicas. Porque no es menor el tema de la persona jurídica en lo que se refiere a la persecución de los responsables. Nosotros, perdona, estamos muy de acuerdo con eso. O sea, personalmente opino que aquí el tema, del punto de vista de las empresas, es que tiene una conducta que es psicopática. No actúa como el consumidor. El consumidor actúa con sentimiento. Entonces, cuando se ve afectado, reclama, presenta sus acciones, porque muchas veces pasan a hallar su dignidad. En cambio, la empresa anda con una calculadora en la mano y actúa conforme a los incentivos económicos que tiene. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Por tanto, las sanciones económicas pecuniarias son muy importantes. Es por eso que la ley del consumidor establece las acciones colectivas que se aplique una multa por cada consumidor afectado. El problema es que no tiene límite. Porque si tú sacas la cuenta de una multa de 50 UTM, 2 millones de pesos, por cada infracción, pensemos en el caso de La Polar o Cencosud, que eran 4 o 5, por cada consumidor afectado, que eran 608.000 en un caso y 1 millón en el otro, al final tú quiebras cualquier empresa, porque no hay patrimonio posible que nos pueda pagar. Entonces tiene que establecerse algún mecanismo que pueda disuadir, pero no liquidar a una empresa. Y eso es importante también que se haga algún ajuste legislativo. Ahora, eso es respecto a un detalle. Cuando uno habla de la empresa, claro, está el tema del abuso, etcétera, pero no hay que olvidar que detrás de la empresa hay trabajadores, hay proveedores, hay todo un mundo que no es culpable de lo que se pueda haber hecho mal en la empresa. Bueno, en el caso de La Polar eran 6.000 trabajadores que iban, hacían lobby también porque se vieron afectados por la situación. Ahora, lo importante es que se pague primero el consumidor y después el Estado. Yo creo que eso es lo que causa gran malestar de la gente, porque dice, claro, la colusión de farmacia le pagaron al fisco quizás cuánta plata. La Fiscalía Nacional Económica quedó pero financiada por mucho tiempo, es decir, ya se paga su trabajo, pero el consumidor no recibe ninguno. ¿No sería mejor que primero se le pague al consumidor la afectación respecto a estos casos y luego al fisco? Mira, yo creo que es un buen punto lo que dice Lucas. Efectivamente, hasta el día de hoy los consumidores no han recibido ninguna compensación por el caso de la colusión de la farmacia. Claramente hay un tema ahí que hay que resolver, que las multas principalmente van todas a beneficio del fiscal. Y en ese aspecto yo creo que podemos cambiar. Debieran ir a beneficio de los afectados. O simplemente también, o los mismos beneficios de las multas sirvan para que los afectados puedan demandar, porque muchas veces por falta de recursos los afectados no pueden hacer efectiva una demanda. Uno de los puntos aquí que tiene que ver, que es que la regulación que tenemos que tener, la legislación que tiene que tener en casos de colusión, a mí me parece que debiera estar claramente especificada en el decreto ley 211. Y ahí debiera agregarse y cambiar la figura del delito, de la infracción por delito, y incorporarla derechamente. Ahora, claramente aquí hay otros temas que hay que resolver. Hay que mejorar la regulación de competencia para que se pueda impedir que este tipo de delitos se cometa. Y claramente aquí hay una debilidad que, si bien la Fiscalía Nacional Económica, a partir de la colusión, tuvo mayores atribuciones y que efectivamente se están viendo a la vista, esto de que haya descubierto la colusión de los pollos no fue una casualidad, fue por la modificación producto de la ley, producto de la colusión, en que se le entregaron más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica. Pero tenemos una Fiscalía Nacional Económica bastante reducida, es pequeñita. Hay áreas donde no va a poder nunca investigar nada. Entonces, claramente tenemos a lo mejor la legislación que hoy día tiene y las atribuciones que tiene la Fiscalía son buenas,
pero con el personal y con los recursos que tiene es imposible que haga un trabajo mucho más amplio que vaya detectando que no se vayan produciendo delitos económicos. Otro león pendiente. Un detalle Sí. que con lo que decía Hernán que estoy de acuerdo, pero hay un punto. Porque uno lo que visualiza a primera vista en el tema de colusión es el daño al consumidor, ¿ya? El que compró, no sé, el paracetamol a 100 pesos, cuando en realidad debe haberle costado 30 pesos. ¿Ya? Y hay un daño concreto y que debiera ser reparado. Pero hay otro daño que es tanto o más grave, y es el daño a la competencia. Porque cuando armaste el cartel, te pusiste de acuerdo y copaste el mercado, Claro. hay otro efecto, y es que no dejas entrar otros competidores. Exacto. ¿Ya? Y ese es un daño tanto o más grave, porque en definitiva, si hubieran entrado otros competidores, probablemente el producto habría bajado más todavía, fruto de la competencia. El tema de la competencia, creo que en Chile, es un tema que habría que ponerle mucho más acento, porque nos falta mucha competencia. En eso yo creo que influye el tema de que hay muchas áreas económicas donde los competidores generalmente son tres. ¿Ya? Hay muchas áreas, además Chile es un mercado pequeño. Concentradísimo, súper concentrado. Ahora la pregunta, y yendo justamente a la tuya, las repercusiones, por ejemplo, me voy al caso La Polar, por decirte algo, tiene repercusiones también, mira, tiene repercusiones en el mercado, porque se pone en tela de juicio todo el sistema. Las empresas auditoras también que empiezan a quedar, y además quedan mal paradas. Tenemos además el caso del sistema AFP, que invierte en las empresas chilenas, entonces se ve de alguna manera mermada la imagen o quedan uno con la sensación de debilidad. Y para qué decir el tema tributario, porque hay gente que dice, oye, los accionistas que dicen, a mí me hicieron pagar impuestos porque tenía una empresa que supuestamente era rentable, que me vuelva mis impuestos. Bueno, eso me lo contesta a la vuelta después de esta pausa. Ya volvemos. Actualidad central. A ver, tenemos un par de tweets por ahí. ¿Qué es lo que dicen? Envíe sus comentarios en Twitter con hashtag @actualidadcentral. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que nos dicen los tweets, los comentarios que van llegando? Dice, la ley es débil, los legisladores la hacen así. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustaría partir dando una aclaración respecto de que la ley siempre es débil, porque se ha planteado acá, y disentir un poco con mi amigo Hernán Calderón, porque cuando se discutió la ley del SENAC financiero, lo que hizo fue fortalecer las facultades que tenía el SENAC. Se creó esta fórmula del sello SENAC, que es voluntario, pero se establecieron una serie de mecanismos para sancionar de forma bastante drástica, y la verdad es que... ¿Cómo le digo con el sello SENAC? Malito, po. Mira, hay algunas presentaciones. Lo que ocurrió es que el sello SENAC todavía está en proceso de modificación de un reglamento. Entonces, nosotros teníamos más de 8 empresas que estábamos en reuniones para solicitar sello, y cuando se anunció que se iba a modificar el reglamento, que todavía no se ha modificado, la empresa dijeron, mira, cuando esté listo, en reglas claras, vuelvo. Lo importante es que el SENAC sí ha revisado contratos, y sí hemos presentado demandas colectivas importantes contra casas comerciales por tener cláusulas abusivas que eran las mismas que tenía la Polar, o sea que te permitían repactar unilateralmente a tus clientes. O sea, actualmente las cláusulas están malas, están en revisión, y hay demandas colectivas para que se sancione. Esteban, lo que hablamos delante de antes de irnos Sí, a mira, la pausa. tú tocaste un punto tremendamente interesante, y creo que yo en una entrevista hace un tiempo atrás, cuando se discutía el tema del caso de La Polar, que tiene que ver con, no debemos olvidar el modelo económico por el cual nuestro país ha optado, y la verdad que ha sido validado ya por, más o menos por todos los sectores políticos, y tiene que ver con que nuestro sistema se basa en el funcionamiento del mercado. Y todo lo que se ha conversado acá genera una pésima señal y una pésima imagen para lo que es el funcionamiento del mercado. O sea, el tema de la competencia, el tema del sistema financiero, el mercado de valores es un tema tremendamente delicado. Yendo, por ejemplo, al caso de La Polar. El caso de La Polar fue un tema tremendamente delicado porque afectó, por ejemplo, el caso de personas como casi todos nosotros que somos cotizantes de AFP. Las AFP tuvieron una pérdida patrimonial grandísima, producto del caso de La Polar, y fueron personas que no tuvieron nada que ver con esto. O sea, yo cotizaba, yo pagaba mis cotizaciones, me da menos tengo que ver. O el caso incluso de accionistas minoritarios de esta empresa, que supuestamente era una gran empresa que funcionaba en el mercado, con una gran transacción bursátil, que al final no era tal. ¿Ya? Siempre se dice, bueno, es que aquí hay que cambiar la legislación. Y fíjate que yo creo que la mayoría de nuestra legislación, la tipificación está bien hecha. De hecho, nuestra legislación se ha ido actualizando y se ha ido mejorando mucho. Lo que decía Lucas, por ejemplo, todas las facultades adicionales que se le han entregado al SENAC con la creación del SENAC financiero.
pero donde hay una sensación de que de pronto nos caemos y tiene que ir con, al final, la pena que se aplica frente al incumplimiento. Y eso tú lo ves, por ejemplo, el caso de la ley de valores. Y si tú comparas, por ejemplo, el fenómeno en Estados Unidos, tú ves que en la mayoría de los escándalos financieros, la mayoría, todos los ejecutivos están cumpliendo penas efectivas de cárcel. Sí. O sea, la mayoría. O sea, hay un caso famoso que es el caso de Madoff, Claro. ¿no es cierto? Que ese te marca, no sé, fue un escándalo financiero tremendo. Y ese te marca un caso en que efectivamente Madoff estaba cumpliendo una pena de 150 años de cárcel, ¿no? Entonces, ese tipo son los que tú más o menos tienes que ir trabajando y mejorando para ver cómo tú llegas a que se cumplan penas efectivas. Ahora, el caso de la Polar, vamos a esperar qué va a pasar cuando se llegue a juicio oral. Ese va a ser quizá un hito importante. Falta poco. Sí, debería luego empezar entiendo el Hernán. La preparación del Mira, yo creo que no estoy muy de acuerdo con que estamos con una legislación tan adecuada. Y creo que lo principal que ha ido sucediendo tiene que ver con los organismos reguladores. Y creo que el punto central es la debilidad que tiene el organismo regulador y la mirada que tiene. Tiene la mirada desde el punto de vista de la estabilidad de la industria. Pero además, en los casos como la Polar, fue una falla sistemática de todos los organismos reguladores. Y eso no es una casualidad. Ese es un tipo de política que está imperando en estos organismos reguladores. Que además, la superintendencia de valores, que tenía que ver con los estados financieros, no revisó durante 10 años los estados financieros. Pero el marco legal existía, o sea, la facultad pero estaba. eso quiere decir que tenemos un problema en cómo aplican la legislación los mismos organismos reguladores. Y ahí tenemos un problema mucho más grave, que es lo que nosotros estamos atacando. Creo que esto de que el organismo regulador sea con cargo unipersonal, designado por el presidente de la República, a lo mejor tenemos un problema que está capturado por el ciclo político, que es uno de los temas. Y además que su relación directa con el financiamiento que tiene con la industria también puede estar capturado por la industria. Entonces, las miradas que hay aquí es que hay que cambiar esta forma de organismos reguladores, porque no solamente falló la de valores, falló la de bancos, falló la de AFP, o sea, fallaron todas las... ¿Cómo ninguno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la Polar? Samuel, perdón, es que en ese punto yo quería acotar algo. A mí me parece que, y aquí tenemos a Lucas, que es de un organismo regulador muy importante. No regulamos, pero por lo menos... Bueno, fiscalizado, no regulador, pero fiscalizado. Tampoco fiscalizado. No, porque nosotros tenemos facultades. Nosotros denunciamos, presentamos demandas colectivas. Pero yendo a los reguladores, por ejemplo, la superintendencia, qué sé yo, a mí me parece, me impresiona, puedo estar equivocado, pero a mí me parece que falta darle más musculatura. O sea, falta más personal, más calificado, más recursos económicos. O sea, han habido organismos... Independencia. Independencia real, efectiva. Pero la pura independencia sola no te resuelve el problema. Porque si tenéis dos funcionarios que no dan abasto, y yo creo que ahí hay una... El problema de Lucas. Sí, mira, Lucas, ¿tú tienes problemas de plata? Pero yo creo que... El CERNAC es un servicio muy austero. Muy austero. Ahora, lo importante es la independencia. Nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber mayor independencia. O sea, obviamente, pero eso no se resuelve solamente de la forma que tú dices, porque la independencia, las presiones existen siempre. Lo importante es que la persona que dirija la institución sea capaz de hacer frente a todas esas presiones. Y eso no necesariamente se resuelve de una forma tan simple. Quería preguntarle, por ejemplo, usted, una de las cosas que se ha dicho, que dejando de lado el tema político, pero dicen que el CERNAC anterior hizo poco, por ejemplo, con el tema de la Polar, ¿no es cierto? Y se dice que el CERNAC ahora podría haber hecho más, ¿no es cierto? Y yo no veo que haya un cambio necesariamente tan intenso en la regulación, simplemente hubo un cambio de actitud en cuanto a cómo tú llevas adelante tu labor fiscalizadora. O sea, yo siempre escucho, y uno es que hay que cambiar la legislación, hay que regular de manera distinta y muchas veces, y tú algo lo decías, Ana, tiene que ver con cuál es la voluntad real del ente fiscalizador para llevar adelante la labor. Oye, al final, y tú lo comentabas, el tema de siempre cualquier organismo va a estar sujeto a presiones, a influencia, y es la capacidad de la persona que lleva adelante el organismo que tiene que cumplir su función. Y si uno mira los textos legales, tienen las facultades hoy en día, existen las facultades. Sí, mira, estoy tan de acuerdo con eso que en el fallo de Cencosud
la Corte Suprema lo dice expresamente, dice relajamiento de los organismos fiscalizadores. ¿Por qué? Porque durante muchos años hubo repactaciones unilaterales y nadie dijo nada. Durante muchos años hubo aumentos unilaterales de comisiones y con las mismas facultades, las mismas normas que tenemos actualmente. Entonces, efectivamente, hay algo de eso. Ahora, dime una cosa, en estos momentos ya se reguló, de alguna forma se hizo un marco normativo respecto a lo que es el consentimiento explícito en el caso de los bancos y el retail. Salió ahora el reglamento en el cual dicen, mientras no esté el consentimiento explícito, usted no lo da por validado. Si está debiendo plata a la persona y la persona corta el contrato, no puede aplicarle una cláusula de aceleración. Entonces, ahí la gente dice, bueno, ahora esto quedó regulado, queda tranquilo. Pero Hernán Calderón no quedó muy feliz, pues. No, yo creo que, no sé si se entendió lo que era de fondo en esto. Porque hoy día lo único que cambió es que antes era considerado que el silencio del consumidor significaba una aceptación. El que calla otorga. Se cambia y que tengo más medios para poder obtener el consentimiento, pero que si el consumidor no me acepta el cambio de la comisión o el aumento de comisiones, tengo el derecho a ponerle término al contrato. Eso es poner al consumidor entre la espada y la pared, porque claramente aquí el tema tiene que ver con cosas más de fondo. Los aumentos de comisiones, además de ser unilaterales, son muy superiores a las variables de mercado. En el caso de la comisión... ¿Son antojadizos? ¿Ah? ¿Son antojadizos? No tienen ninguna justificación. Por ejemplo, la demanda colectiva contra Cencosud, el aumento de la comisión fue un 115%. Esa misma tarjeta hoy día tiene un valor 400% con referencia a ese valor. ¿Qué justifica esa alza? Tiene un motivo, según nosotros, obtener utilidades más allá de las que se ofertaron al consumidor o de las que estén de las variables de mercado. Porque si fuera si me pidieran la aceptación por una variable de mercado, UF o IPC, mire, yo le digo, probablemente no necesito ni siquiera el consentimiento, que se aumente automáticamente, pero cuando haya una alza superior a esas variables, que se justifique por qué. Si hoy tiene más beneficios, tiene más servicios, ¿qué la justifica? Ese es el problema que tenemos hoy día y por eso nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta del nuevo reglamento. Cuando vemos este tipo de situaciones, en el caso de ustedes, señores abogados, ¿quedan con más o con menos herramientas para poder actuar en caso de que se produzca alguna irregularidad, abuso o algo que salga de la norma? Bueno, primero, muy brevemente respecto al reglamento, está en consulta pública, así que va a ver cómo se resuelve. El tema que hay que destacar es que, el SENAC desde el año 2004, mucho antes de nuestra llegada, ya tenía la tesis de que las modificaciones no podían ser sin el consentimiento. Es decir, que de un mes para otro te informen y te suban los precios de los productos, los contratos de extracto de sucesión que tú tienes, no se podía. Ahora se estableció un mecanismo de consentimiento expreso, y eso hay que destacarlo. Ahora, mientras hay un plazo vigente respecto a una prestación de un servicio, y hay un precio pactado, se tiene que respetar, eso no hay duda alguna. Ahora, respecto a lo que tú planteabas de cómo se ejercen las facultades fiscalizadoras, para los que la tienen, el SENAC, insisto, lo que puede hacer es denunciar y hacer investigaciones en casos de problemas de consumo. Lo importante es cómo se solicita la información, cómo esta se analiza, se detalla y se puede configurar las diferentes infracciones, en nuestro caso la ley del consumidor. Pero los delitos económicos, como decíamos, que son estos que no dejan huella, que es más difícil de determinarlo, esta investigación tiene que ser bastante rápida, porque si no se pierde la oportunidad. Eso es lo que ocurre con los delitos económicos. Y en materia penal tiene otra dificultad adicional, que los delitos económicos siempre son dinámicos, van cambiando las nuevas formas de delinquir. Estos delitos de cuello y corbata no son los mismos. Y hemos visto muchas veces brechas en que se dice, bueno, la legislación es insuficiente. Es insuficiente porque hay una garantía constitucional que los tipos penales no pueden estar en blanco, hay que llenarlo. Y por eso que siempre la legislación va detrás. Y esa es la explicación de por qué no se puede hacer un tipo penal de todo tipo de fraude. Samuel. Sí, pero déjame acotar una cosa. En ese punto, porque yo vuelvo un poco atrás, digamos, a lo que estábamos en el primer bloque, la discusión de si en materia de carteles es necesaria o no la acción penal. Ahí hay un punto interesante, y sobre todo vinculándolo el tema de las agencias reguladoras, de las facultades que tienen, y si tienen facultades o no tienen facultades. Cuando tú llevas un tema como este a sede penal, ¿ya?, le entregas al Ministerio Público, a la facultad también de indagar el hecho, automáticamente estás
revistiendo la investigación de todas las herramientas que tiene el Ministerio Público, que son las más potentes que hay dentro de la legislación. Las medidas de allanamiento, interceptaciones telefónicas, o sea, todas las diligencias intrusivas que el Ministerio Público puede decretar. Es decir, estás dotándole de una cantidad de facultades al organismo que está investigando muy potente, que hoy día, si bien es cierto la Fiscalía Nacional Solo Económica, carteles, sí, pero está todavía bastante limitada en cuanto a estas medidas intrusivas que son muy relevantes para poder hacer una investigación lo más adecuada posible. Pregunta, en el caso del lucro en la educación, ¿es un delito de cuello blanco? ¿Y cuándo se produce este delito? ¿En qué circunstancias, en qué condiciones en general? No, yo creo no creo que esté tipificado como delito. O sea, yo simplemente entiendo que sería una infracción a la norma que tiene que ver con la educación en general, pero no creo que esté tipificado y no creo que dé hoy en día para seguir una persecución penal, por ejemplo, con una infracción de esa naturaleza. Ahora, si el día de mañana alguien quisiera regular y legislar sobre eso, ya sería otra materia. Quizás eso ya sería meterse en otro... Está prohibido, pero no tiene sanciones en caso que yo la cometa. O sea, podrían quitarme a lo mejor por la personalidad jurídica, la adoptivo, cualquier cosa por ahí podría ser. Pero yo entiendo que hay una investigación abierta en la Fiscalía de Ñuñoa, no vinculada o vinculada indirectamente al tema del lucro, porque evidentemente de por medio hay recursos públicos. Claro. No olvidemos que está el aval del Estado a los créditos de los alumnos. Entonces, lo que pasa es que el lucro propiamente tal no sé si estará sancionado como una sanción penal. Puede que derivado de que un mal uso de caudales públicos pueda derivar en lo que dices tú, que entiendo hay una investigación ahora la Fiscalía. Claro, va por las derivadas y no va por el hecho mismo. Exacto. Claro, hay un tipo penal que diga lucrar es delito. Claro. Respecto a eso, sí nosotros hemos visto efectos en el CERNAC, porque algunas empresas educacionales empiezan a operar como verdaderas financieras. Y ahí nosotros hemos visto cláusulas abusivas y tenemos demandas colectivas contra la Universidad del Mar y contra el Instituto Simón Bolívar también, porque hemos visto realmente casos emblemáticos de afectación a los derechos en su calidad de consumidores. Pausa, ya estamos de vuelta. Tengo una invitación al cuarto Seminario Internacional Patrimonio Arquitectónico Fuente de Nueva Arquitectura, a realizarse en la Universidad Central el 29 de julio y el 9 de agosto. Organiza, por supuesto, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central. Así que cualquier cosa, ahí, infofauc.ucentral.cl, infofauc.ucentral.cl o simplemente www.ucentral.cl. Ya estamos de vuelta. Una de las cosas que llama la atención de los delitos de cuello y corbata es que son medianamente aceptados socialmente. Yo he visto por ahí algunos casos en que cometí un delito económico y seguía paseándose por la playa y no recibía de que había gente que no le hablara ni nada de eso. Y en ese sentido uno de los delitos socialmente aceptados es, por ejemplo, y un delito económico, lo que corresponde a cosas de derechos de autor. Porque la compra de películas piratas, de software pirata, libro pirata, ahora no me cae con cosas que porque son muy caros, pues el delito es delito. Entonces, en ese sentido, ¿cuesta más perseguir el delito penal porque hay aceptación social como este ejemplo? Efectivamente, yo diría que hay una falta de conciencia muchas veces. A nosotros en particular nos toca perseguir delitos contra la propiedad intelectual, en particular software. Y generalmente la experiencia que nosotros tenemos es que cuando llegamos donde la empresa infractora o usuario final infractor, no hay una conciencia de que se está frente a una infracción no solamente civil, sino que incluso de acuerdo a lo que establece la ley de propiedad del derecho de autor, hay sanciones penales involucradas. Y las sanciones no son tan altas desde el punto de vista de la pena, pero lo más delicado de esto es que no hay una conciencia, como tú explicabas, de que efectivamente hay un delito que se está cometiendo. Incluso si lo llevamos a un tema numérico, Chile en este tema tiene altísimos índices de piratería. No solamente en piratería de libros, sino que particularmente en piratería de software, Chile tiene casi un 70% de piratería registrada, lo cual es altísimo si lo llevamos a otros índices de medición que tiene nuestro país, por ejemplo, índices de corrupción y todos los índices macroeconómicos en general. Entonces, eso te demuestra que algo pasa acá en nuestra sociedad que es no tomar conciencia y no darse cuenta de la infracción. Samuel, en ese sentido, la situación social de ciertos delitos, ¿de qué manera tú la ves reflejada, a lo mejor en la actitud que tiene la gente que a veces con la que tienes que tratar producto del ejercicio profesional? ¿De qué manera te
te contribuye o te dificulta esta aceptación social? Yendo al tema de estos delitos contra la propiedad intelectual, a mí me parece que hay veces que no se visualiza cuál es el bien jurídico que está detrás. O sea, evidentemente si tú te encuentras con un homicidio, está claro, digamos, que murió una persona y que eso es gravísimo. Pero cuando te encuentras con un CD pirata en la calle, tú dices, bueno, no tengo el CD, ¿cuánto cuesta? Es más barato, pero no se visualiza el daño que hay detrás. ¿Y cuál es el daño que hay detrás? Es un poquito más complejo que en un homicidio, pero el daño que hay detrás es el daño a la creación. O sea, no sé, eso es bastante más plausible en materia científica como en el desarrollo de remedios. O sea, si uno no protege las patentes de los remedios, se desincentiva la investigación. Si se desincentiva la investigación, tú tienes un retraso en lo que... En todo lo que hagan los científicos por elaborar nuevos productos. Y eso mismo se da a nivel de la propiedad intelectual. Lo que pasa es que a veces se siente que los precios que cobran por los originales remedios o lo que sea son abusivos. ¿Eh? Entonces, o es la justificación que uno tiene para cometer esa infracción, porque finalmente dice... Sí, pero como dice Samuel, o sea, hay que entender que hay una creación de valor, hay una creación de trabajo, y lo importante es transmitir eso. O sea, si tú no explicas eso bien, al final del día... ¿qué incentivo habría para la innovación, para la creación? Porque a eso apunta, y hablando de monopolio, esos son monopolios legales que se entregan para precisamente incentivar la creación y la innovación. Lucas, en materia de aceptación social de lo que son infracciones, en el caso nuestro de la ley del consumidor, es fundamental que esto se vaya desarrollando y que las mismas personas identifiquen las conductas que son infraccionales. Recordemos que la ley del consumidor es del año 97, se modificó luego la acción colectiva del 2004, pero la gente durante mucho tiempo no sabía que era infraccional. Nosotros hacíamos encuestas, focus group, y la gente decía, mira, efectivamente yo creo que es un favor cuando pido un crédito, no tenía conciencia de lo que era cláusula abusiva, no sabía que había una ley de seguridad de productos, no sabía que la publicidad podría constituir infracción cuando no informaba bien, oportunamente, o era engañosa derechamente, y de a poco se ha ido posicionando... La falta de conciencia de los derechos. Exactamente, la falta de conciencia de los derechos, y ahí el SERNAC ha hecho un trabajo durante estos muchos años, y Hernán lo conoce muy bien, y la gente ahora está empoderada, conoce, denuncia, y esos reclamos son los que nos sirven a nosotros para actuar. Si es que no hay conciencia de los derechos que yo tengo, mal pueden actuar aquellos que tienen la labor de defenderlos. Y de los deberes. Y los deberes también. Y los deberes. Hernán, mira, la cámara 5 es tuya, tienes 20 segundos para decir lo que se te venga a la mente. Mira, yo creo que todo lo que hemos hablado hoy día es relevante en cuanto a lo que hablamos ahora recién. Me parece que tiene que ver con un tema de accesibilidad. La gente hoy día compra el software pirata o compra el libro pirata porque claramente si tuviera que comprar el original no tiene la posibilidad de obtenerlo y lo necesita, sin ánimo de justificarlo, pero creo que ese es un tema de accesibilidad el que se está produciendo, porque un software y un programa computacional en Chile vale lo mismo que en Nueva York. Y claramente no estamos en las mismas condiciones económicas, sin ánimo de eso, pero creo que los chilenos tenemos que educarnos en eso. Lucas, la cámara 5 es tuya, lo que quieras. Bueno, nosotros estamos en una sociedad de consumo, una sociedad de los riesgos, donde los consumidores tienen un rol fundamental. No solamente empoderarse, conocer sus derechos, ejercerlos, reclamar, sino que también conocer sus deberes para mejorar el sistema de protección al consumidor en el país. En eso nosotros como SERNAC estamos comprometidos, estamos informando, estamos educando y estamos protegiendo dentro de nuestro ámbito de atribuciones. Hay muchas áreas donde el consumidor no está informado, no se empodera bien y no ejerce bien los actos de consumo que son los más cotidianos que nosotros realizamos. Es el llamado que hace el SERNAC a todos los consumidores del país. Samuel, la cámara 6 que está por allá, esa es toda tuya, lo que se te venga a la mente, ¿no? No, yo muy brevemente, un poco lo mismo que dije al principio. Me parece fundamental que en un área de conductas tan graves como son los carteles se actualice la legislación. Y esa actualización tiene que ir en orden, a mi juicio, a establecer un tipo penal que sancione ese tipo de conductas que hoy día, lamentablemente, la legislación no está a la altura de lo que son la situación económica que el país ha ido logrando fruto del desarrollo, pero también el desarrollo va produciendo nuevos eventos que requieren actualizar la legislación. Me parece a mí que la sanción penal debiera regularse. Profesor,
todo suya la Cámara. Gracias. Dos cosas muy puntuales. Yo creo que lo primero es que la gente tome conciencia de los distintos ámbitos normativos que existen y que establecen, obviamente, como se ha explicado acá, cuáles son sus derechos y denunciar todas las infracciones que ellos vayan detectando. Eso por una parte, porque el marco legal muchas veces se dice que no existe, pero existe. Y hay que atreverse a investigar y a denunciar infracciones. Y por otra parte, efectivamente, es necesario mejorar en algunas situaciones, por ejemplo, el tema de la corrupción, que efectivamente se regule con una sanción penal, y hay ciertos delitos que están tipificados en las legislaciones de delito económico, pero habría que elevar la sanción aplicable. Eso sería como para cerrar y que efectivamente se pueda ir normando adecuadamente en nuestro país. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber participado. Quedamos ilustraditos, en el día de hoy. Poco tiempo, bueno, los panelistas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta discusión abierta que tratamos de hacerlos participar a todos. A veces, como siempre, quedo en deuda con la gente de los Twitter, a los que le agradecemos, y además se van produciendo conversaciones. Y sobre todo, hay muchos tuiteros que nos mandan material de lectura. Entonces siempre nos están regalando cosas, columnas que ellos mismos escriben que son realmente espectaculares. Así que muchas gracias a todos ellos. Y nos encontramos el próximo fin de semana en este su Actualidad Central. Tu seguro de vida con Ahorro Consorcio. Y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentaron Actualidad Central. Discusión abierta.